Buenas tardes, hermanos. Bien, pues, como bien dice nuestro hermano Edgar, el día de hoy vamos a continuar con el estudio del libro de Éxodo y corresponde el capítulo número 19. Entonces, si aún no han abierto sus Biblias, les pido por favor si pueden ir ahí a Éxodo capítulo 19, por favor. Bien. Pues vamos a dar inicio, pero vamos a hacer antes una pequeña observación y vamos a regresar un poco a los capítulos en los que el Señor enviaba a Moisés delante de Faraón a anunciar las plagas que a la postre permitirían al pueblo de Israel salir de la esclavitud en Egipto. Cada que Moisés se presentaba delante de Faraón enviado por el Señor, Moisés transmitía el mensaje. Y hay una frase que recurrentemente utilizaba el Señor. Esa frase es la siguiente: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces, esta frase, deja ir a mi pueblo para que me sirva, quisiera que la tuviéramos presente, porque vamos a ver a lo largo de este capítulo 19 que está muy, muy entrelazado. ¿Ok? Entonces, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Bien, ahora sí, vamos a dar inicio con el capítulo 19 y vamos a empezar leyendo los primeros dos versículos. Dice así la palabra del Señor. Al tercer mes de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Salieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí, delante del monte, acampó Israel. El capítulo 19 empieza con una frase, al tercer mes. Esta frase es una frase que nos indica un tiempo, nos indica que el pueblo de Israel ha llegado al pie del monte Sinaí en el primer día del tercer mes, después de que salieron de Egipto. Solo como dato, el calendario judío, los meses que componen el calendario judío tienen entre 29 y 30 días. O tienen 29 o tienen 30 días. Entonces, haciendo un poquito de matemáticas, podemos decir que el pueblo de Israel salió de Egipto en la madrugada del día 15 del primer mes. ¿Por qué es importante esto? Bien, vamos a ver. Y también, ¿por qué podemos asegurar que salió en esa fecha? Bueno, en el capítulo 12 tenemos ciertos datos que nos permiten verificar esta fecha. Regresando al capítulo 12, en los primeros 3 versículos, nos dice lo siguiente. En la tierra de Egipto, el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo, este mes será para ustedes el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. Hablen a toda la congregación de Israel y digan, el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Ahí mismo, en este capítulo 12, ahora en los versículos 6 y 7, continúa las instrucciones del Señor y dice, y lo guardarán. ¿A quién? Al cordero, que se refieren en los versículos, en el versículo 3, y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces, toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y el dintel de las casas donde coman. Entonces, aquí llevamos 14 días del primer mes. Aún siguen los israelitas en Egipto. Y en el versículo 12 del capítulo 12 nos dice lo siguiente. Está hablando el Señor.
Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. Entonces, si recordamos, tenemos 14 días. En el día 14 han puesto los israelitas en los postes y en el dintel de las puertas la sangre. Y a la medianoche, en esa noche, el Señor lleva a efecto la plaga, hiere a los primogénitos. Y eso es a la medianoche. Entonces, ¿qué sucedió después? Inmediatamente Faraón hace llamar a Moisés y Aarón y les dice, váyanse. Y el pueblo de Egipto también prácticamente echan al pueblo de Israel ya que ya nació. Entonces, tenemos que el pueblo de Israel ha salido en la madrugada del día 15 del primer mes. Y si están llegando al primer día del tercer mes, tenemos 45 días por los cuales ha atravesado el pueblo de Israel por el desierto. Y bien, han pasado 45 días desde que salieron de Egipto y han pasado por muchas circunstancias que ya hemos visto en los capítulos anteriores. Sin duda ha de haber sido una travesía difícil, una travesía nada sencilla para el pueblo de Israel. Recordemos que llevaban niños, que llevaban ancianos, mujeres, ganado. Entonces, no ha de haber sido cosa sencilla. Pero en este primer día del tercer mes tenemos a los israelitas llegando al monte Sinaí y han acampado. Y esto gracias a la guía, gracias al cuidado que el Señor ha proporcionado a ellos. Pero aún con esto, aún con la guía y el cuidado que el Señor ha tenido por su pueblo, por el pueblo de Israel, el viaje, como decíamos, no ha sido fácil. Y en particular para Moisés, tampoco fue nada sencillo. ¿Por qué? Porque durante estos 45 días, el comportamiento del pueblo de Israel no ha sido de lo mejor. No ha sido sencillo lidiar para Moisés con los israelitas. ¿Por qué? Porque recordemos que el pueblo de Israel ha murmurado. El pueblo de Israel se ha mostrado descontento por vagar por el desierto y en ocasiones ha anhelado estar de vuelta en Egipto. Han preferido regresar a la esclavitud que ser libres y andar por el desierto. Y recordamos que nuestros hermanos nos han compartido que el hecho de que ellos murmuraran contra Moisés, realmente lo que estaban haciendo era murmurar y quejarse contra Dios, porque Moisés no fue quien lo sacó, sino el Señor. Entonces, ese es el comportamiento que han mostrado los israelitas, pero hay más. Llegó el punto en el que el reclamo fue tan airado para Moisés por parte del pueblo de Israel, que el mismo Moisés nos describe en los versículos que solo faltaba que lo apedrearan. Y en el versículo 7 del capítulo 17 se nos dice que el pueblo de Israel tentó al Señor. Dice, el versículo 7 del capítulo 17, y puso a aquel lugar el nombre de Masá y Meriba, por la contienda de los israelitas y porque tentaron al Señor, diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Llegó el punto en el que los israelitas dudaban de la presencia del Señor, aun y cuando vimos lo que Él había hecho al abrir el Mar Rojo, al ver la columna de nube en el día que los guiaba y la columna de fuego en la noche. Llegaron a decir, ¿está el Señor entre nosotros o no? Aunque también es cierto que ya en el capítulo anterior las cosas empezaron a cambiar un poco. Cuando Amalek va en busca de los israelitas para atacarlos, el Señor les
protege, el Señor les da la victoria. Y a partir de ese momento, el pueblo de Israel empieza a ver a Moisés como ese líder, como ese mensajero de Dios, le empieza a dar su lugar, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué decimos esto? Porque ya en el capítulo 18, en los versículos 15 al 16, cuando Moisés está hablando con su suegro, con Yetro, él le pregunta que qué es lo que hace cuando vienen los israelitas a buscarle, a lo que contesta Moisés. Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Entonces empezamos a ver cómo cambia de postura el pueblo de Israel ante la figura de Moisés. Entonces, a manera de resumen, esto es lo que ha sucedido en estos 45 días, en donde el pueblo de Israel se ha mostrado incrédulo, se ha mostrado, pues, dando muchas quejas, pero empieza a cambiar la situación. Y bueno, leíamos en el versículo 2 que han llegado a acampar al pie del monte Sinaí. Y esto es interesante porque en este versículo se confirma la promesa que le hizo el Señor a Moisés en el capítulo 3. Recuerdan que en aquel capítulo Moisés estaba negando a ir delante de Faraón, ir a Egipto para ser el mensajero de Dios y de esta manera liberar al pueblo de Egipto. Y le decía, ve a tus hermanos y di que yo te envié. Y él decía, pero no me van a creer. Y entonces el Señor le dice en el versículo 12 del capítulo 3, ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor. Y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. El versículo 2 de este capítulo 19 nos dice que el pueblo de Israel ha llegado al pie del monte Sinaí. Moisés y todo el pueblo han llegado al monte donde habrán de adorar al Señor. El Señor nuevamente cumpliendo sus promesas. Y seguramente vinieron esas palabras que acabamos de leer del capítulo 3 a Moisés cuando llegaron a él. ¿Por qué? Porque lo primero que hace Moisés después de que acampan es ir al monte en busca del Señor. Esto lo podemos ver en los siguientes versículos 3 al 6 del capítulo 19. Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas. Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Bien, el Señor llama a Moisés y le da un mensaje que ha de compartir con el pueblo de Israel. Este mensaje, si le ponemos un poco de atención, lo podemos ver que consta de 3 partes. En la primera parte, el Señor tiene la intención de hacer recordar al pueblo de Israel qué es lo que Él ha hecho a lo largo de estos 45 días que ellos han viajado por el desierto. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor para el pueblo de Israel? Pues los ha librado de la esclavitud. Durante su viaje los ha provisto de alimento, de agua. Además los protegió cuando Amalek los atacó, y no solo eso, sino que les dio la victoria. Y al final del versículo 4 dice, y los he traído a mí. La segunda parte de este mensaje que ha de transmitir Moisés a los israelitas, en esta parte el Señor menciona algo
menciona qué es a lo que ha de comprometerse el pueblo de Israel. ¿A qué se va a comprometer Israel con el Señor? Le dice que ellos, el pueblo de Israel, debe de ser obediente, deben obedecer en todo al Señor y además cumplir su parte. El resultado de obedecer a Dios en estos dos puntos, ¿cuál será? Que Israel será su especial tesoro. Que el pueblo de Israel será para Dios un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Ok? Entonces, lo que estamos viendo en este anuncio es muy interesante, sobre todo la parte en la que se refiere al pacto. ¿Ah? Entonces, como es importante esta parte, vamos a leer una definición de lo que es pacto para que lo podamos comprender en su totalidad. Un pacto es una promesa sujeta a juramento, mediante el cual una parte promete solemnemente bendecir o servir a otra de alguna manera específica. A veces, el cumplimiento de la promesa depende de que la parte a quien se le promete cumpla con ciertas condiciones. Y este es el caso. El Señor le está pidiendo al pueblo de Israel que cumpla con ciertas condiciones. Aunque también hay pactos, como dice aquí la definición, hay otros pactos en que la promesa se hace unilateral e incondicionalmente. Y como decía hace un momento, el concepto de pacto es muy importante en las Escrituras. ¿Por qué? Porque en las Escrituras un pacto establece y define la relación de Dios con el hombre. Entonces, es importante que tengamos presente que en este anuncio lo que estamos viendo es un pacto. Pero no es el primer pacto del que nos hablan las Escrituras, es ya el tercer pacto. Antes hubo dos pactos. El primero, el pacto conocido como edénico, en el cual Dios efectuó con Adán en el Edén. Y este lo encontramos en Génesis 2, versículos 15 al 17. Ahí, entre otras cosas, el Señor le dice a Adán: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. El otro pacto es el pacto abrámico. Y bueno, este pacto, el Señor le pide a Abraham que deje Ur y se dirija a Canaán. Obedece aquí a Abraham, y este pacto lo podemos encontrar en Génesis también, pero en el capítulo 12, versículos 1 al 3. Lo quieren revisar en casa. Génesis 12, versículos 1 al 3. Bien. ¿Por qué mencionamos estos dos pactos? ¿Qué tienen que ver? Bueno, pues estos primeros dos pactos y este tercer pacto que se está estableciendo en estos momentos tienen algo en común. ¿Qué le pidió el Señor a Adán? Obediencia. ¿Qué le pidió el Señor a Abraham que hiciera? Salir de Ur e ir a Canaán. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. ¿Y qué está pidiendo el Señor al pueblo de Israel en estos momentos? Cumplir su pacto. Entonces, es importante, por eso, tener en cuenta estos dos pactos previos. Pero hay más en este anuncio que Moisés le ha de dar al pueblo de Israel. Regresemos a esta parte. El Señor dice que si el pueblo de Israel obedece a Dios, le obedece, ellos serán su especial tesoro de entre todas las naciones. Es decir, serán un pueblo único, un pueblo del Dios Todopoderoso. Pero también les dice que serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Es cierto que hasta este punto la tribu de Leví no le ha sido asignado esta labor de sacerdocio. Entonces,
En este contexto podemos entender que a lo que se refiere el reino de sacerdotes es ah, a que podemos, a que el Señor espera del pueblo de Israel que ellos se acerquen a Él en oración, que ellos le busquen, que le alaben y que le obedezcan. También les dice que serán una nación santa. El término santo que ocupa la palabra, que ocupan las escrituras, se refiere a lo que Dios elige del mundo o algo para ser consagrado a Él, es decir, para que le sirva solo a Él. Entonces, después de todo esto, podemos hacer un resumen de este anuncio. Lo que el Señor quiere que Moisés anuncie al pueblo de Israel es lo siguiente. Les dice, Él les promete que serán su tesoro, su especial tesoro, si ellos le obedecen, si ellos le buscan en oración, si ellos le alaban y si cumplen su pacto. Entonces, ese es el resumen de este anuncio. Moisés obedece y va a llevar el mensaje al pueblo de Israel. Nuevamente, Moisés, ¿qué está haciendo? Obedeciendo. Bien. ¿Y qué es lo que hace el pueblo de Israel después de recibir este mensaje? Versículos 7 al 8. Entonces, Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés llevó al Señor las palabras del pueblo. Bien, en estos dos versículos vemos la respuesta del pueblo al escuchar el mensaje que le fue llevado por medio de Moisés. El versículo 8 nos dice que la respuesta es, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Entonces, en este punto tenemos ya las dos partes. Vemos que tanto Dios como el pueblo de Israel han hecho un compromiso. Es decir, tenemos un pacto entre Dios y el pueblo de Israel, un tercer pacto de Dios con el hombre. Pero también es interesante cómo al final del capítulo 8 se vuelve a mencionar que Moisés va y lleva la respuesta al Señor. Y aquí yo me hice esa pregunta, bueno, el Señor ya sabía la respuesta, ¿están de acuerdo? Él es omnisciente. Sin embargo, ¿qué hace Moisés? Lleva la respuesta. Moisés obedece al Señor, está haciendo lo que el Señor le ha encomendado. ¿Okay? Entonces, como vemos, la obediencia es algo que aparece por todos lados aquí en estos versículos. Bien, entonces, Moisés nuevamente está delante del Señor. Lleva la respuesta que el pueblo le ha dado. Y una vez que está ahí, nuevamente el Señor se dirige a Moisés y le dice qué es lo que hará a continuación. Versículo 9. Y el Señor dijo a Moisés, yo vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Entonces, Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. El Señor le dice a Moisés cómo ha de venir en una densa nube. ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Cuál es el propósito de que el Señor se muestre? Que el Señor aparezca delante de Moisés y delante de todo el pueblo de Israel. Bien, el propósito es dar al pueblo de Israel
una prueba irrefutable de que Moisés estaba ante ellos, ante el pueblo de Israel, como un mensajero, como un representante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está preparando a los israelitas para lo que ha de venir. Estamos en el capítulo 19. En el siguiente capítulo veremos la ley, cómo el Señor entrega su ley al pueblo de Israel. Y es por ello que no debe de quedar duda alguna de que todo lo que le comunica el Señor a Moisés y él lo hace llegar al pueblo de Israel es lo que el Señor está diciendo. Y entonces, cuando él dé a conocer su ley, sea el pueblo de Israel tenga esa certeza de que es lo que Dios les está enviando y que Moisés no tiene absolutamente nada que ver. ¿Ok? Bien. Entonces, el único la única tarea que tiene que hacer Moisés, entre comillas única, es ser ese mensajero. Y lo está haciendo. Vemos la obediencia de Moisés y él llevará la ley para que ésta sea cumplida. Bien. Pero además de decirle a Moisés cómo él ha de presentarse ante el pueblo de Israel y ante Moisés, hay otras cosas que le dicen los versículos del 10 al 12. El Señor dijo también a Moisés: ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás: de ningún modo suban al monte o toquen su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Ok. Vamos a leer hasta el 13 que dice: después, ninguna mano lo tocará, sino que morirá apedreado o a flechazos, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Entonces, en estos versículos, el Señor da ciertas restricciones que el pueblo de Israel debe de acatar cuando él descienda. Entonces, hablábamos hace unos momentos de un pacto, y un pacto debe formalizarse. Entonces el Señor está haciendo ese anuncio que Él vendrá, que Él estará en el monte Sinaí, y le dice a Moisés que el pueblo también debe prepararse para formalizar este pacto. El pueblo debe de ser consagrado, es lo que le dice el Señor a Moisés. Es decir, el pueblo debe ser apartado para servir al Señor. Y es aquí donde tenemos y donde podemos recordar esa frase que decíamos al principio. ¿Cuál era la frase? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces, el pueblo debe ser consagrado. El pueblo debe ser apartado para servir al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que los israelitas de ahora en adelante deberán vivir de una manera diferente. Deben vivir una vida conforme a las exigencias de Dios, es decir, deben llevar una vida santa. En esencia, lo que podemos ver en estos versículos es que los israelitas deberán de prepararse espiritualmente, debían de tener un corazón limpio para cuando el Señor descendiera, deberían preparar su corazón para ello. ¿Por qué deberían tener un corazón limpio? Esa es una característica particular. Mateo 5, capítulo 5, versículo 8 nos dice: bienaventurados los de limpio corazón,
pues ellos verán a Dios. Y esa limpieza de corazón no solamente debe ser interna. En los versículos que leímos dicen que deben de lavar sus vestidos. Esa limpieza de corazón también debe manifestarse de manera externa. Entonces, el pueblo de Israel debe estar preparado para cuando el Señor descienda, tanto interna como externamente. ¿Sí? Entonces, el Señor ha dado estas instrucciones. Él va a descender al pueblo, al monte de Sinaí con el pueblo, para que el pueblo lo pueda ver. Pero también indicó que pusieran límites para que nadie subiera ahí al monte mientras él estuviera. Y quien traspase dichos límites debe morir apedreado o con flechas. ¿Por qué? Porque el pecado no puede estar delante de Dios. El pecado no puede soportar la gloria del Dios tres veces santo. Y aquí vemos también, podemos entender que aquel que traspase los límites que el Señor ha fijado, sufrirá las consecuencias. Porque lo que están haciendo quienes transgreden esos límites es desobedecer a Dios. ¿Y qué es la desobediencia a Dios? Pecado, rebeldía contra Dios. Entonces, debemos también tener presente esto, de los límites que ha indicado el Señor que pusieran en el monte Sinaí. Bien, vamos a continuar ahora con los versículos 14 y 15. Nuevamente Moisés obedece y baja a ver al pueblo de Israel. Versículos 14 y 15. Moisés bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo, pues ellos lavaron sus vestidos. Entonces Moisés dijo al pueblo: estén preparados para el tercer día, no se acerquen a mujer. Bien. Al final de este versículo 15 hay algo muy puntual. Moisés le dice al pueblo: no se acerquen a mujer. No vamos a hablar mucho en este tema, pero cuando dice esto Moisés es por lo siguiente. El acercarse a una mujer era considerado en aquel entonces causa de impureza ritual. Y es algo que está con más detalle en el libro de Levítico. Si lo quieren anotar, hermanos, para que lo puedan revisar con calma y con más detalle en casa. Levítico capítulo 15, versículos 16 al 18. Ahí en ese capítulo se habla acerca de las impurezas físicas. Entonces, el pueblo de Israel debería estar consagrado al Señor. Entonces, como nos dicen estos versículos, el pueblo se prepara para la venida del Señor. Cuando el Señor desciende al monte Sinaí, se describe en los versículos siguientes, versículos 16 al 20. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte, y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba, y Dios le respondía con el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí. Entonces el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Bien, estos versículos nos describen cómo es que el Señor se presenta al pueblo de Israel. Nos dice que el Señor se presentó en una manera física, en una manera, es decir, en una manera en la que el pueblo lo podía ver, pero no solo eso,
sino que lo podían escuchar. A esta manera de presentarse Dios al ser humano se le conoce como teofanía. Y la teofanía es necesaria para que el Señor pueda presentarse delante de los hombres. Aquí en el versículo 18 se nos dice que el Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí en fuego. ¿Okay? Entonces, ¿por qué es esto nuevamente? Porque nadie puede ver la gloria de Dios. ¿Y por qué nadie puede ver la gloria de Dios? Éxodo capítulo 33, versículos 18 al 20. El Señor, nuevamente Moisés hablando con el Señor. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión del que tendré compasión. Y añadió, no puedes ver mi rostro, porque nadie me puede ver y vivir. Bien, como les decía hace un momento, la teofanía es la manera en la que Dios, la forma en la que Dios, lo que utiliza Dios para poder mostrarse al ser humano, pero no es de una forma exclusiva. Él puede mostrarse en forma humana, en una visión, como lo hizo a los profetas, a Ezequiel, a Daniel, a Isaías, y tal vez el más conocido que todos conocemos es mediante el ángel del Señor. Eso es una teofanía. Aunque también, como lo acabamos de ver en estos versículos, también se puede presentar en forma no humana, como es el caso en la zarza y aquí, en fuego, ¿no? Ok, entonces, pero aún que el Señor está mostrándose de esta manera y no se muestra en toda su plenitud, la forma en la que se describe en el texto es una forma que debió de impactar al pueblo de Israel. Ahí podemos ver la majestuosidad de Dios, su omnipotencia. Y aún más, los israelitas lo escucharon. Cuando hablaba Moisés, el Señor le respondía con el trueno. Y nuevamente, esto tiene un propósito. ¿Cuál es? Esto está directamente enlazado con el versículo 9 que ya revisamos. El objetivo es que el pueblo de Israel crea definitivamente en que Moisés es ese mensajero que él está utilizando para llevar a cabo el conocimiento de lo que él quiere que haga el pueblo de Israel. Entonces, ese es el propósito, que vea, se está presentando esta especie de diálogo entre Moisés y el Señor. Entonces, al final del versículo 20 se nos dice que el Señor nuevamente llama a la cumbre del monte Sinaí a Moisés. Moisés nuevamente obedece. Vamos a leer los últimos versículos, hermanos. 21 al 25. Y el Señor dijo a Moisés, desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites, para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes, que se acercan al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos. Y Moisés dijo al Señor, el pueblo no puede subir al monte Sinaí porque tú nos ofreciste con límites alrededor del monte y santificado. Entonces el Señor le dijo, ve, desciende y vuelve a subir tú y Aarón, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor, no sea que Él se lance contra ellos. Descendió pues Moisés y advirtió al pueblo. Bien, una vez que Moisés está en la cumbre, el Señor le dice nuevamente, regresa al pueblo y advierte que no suba.
Moisés le contesta, no van a subir porque tú ya nos lo habías dicho antes. ¿Cuál es la respuesta? ¿O por qué se lo pidió nuevamente? Bueno, pues no podría faltar por ahí el curioso o el valiente que quisiera traspasar esos límites. Y es por eso que el Señor nuevamente le dice a Moisés que repita esa instrucción, que repita esa instrucción al pueblo de Israel. Esto lo podemos traer a nuestros días. Hoy en día hay personas que se acercan a las escrituras, que se acercan a la palabra con un objetivo diferente. Hay quienes intentan eh, escudriñar la Biblia para encontrar inconsistencias, incoherencias, para refutar nuestra fe. O también hay personas que en el camino alimentan solamente su intelecto, quieren conocimiento teológico, pero no viven lo que han aprendido. Entonces, jamás debemos pretender acercarnos a Dios de una manera diferente a la que se mencionó en los versículos anteriores, con un corazón limpio y conscientes de quién es Dios y de quiénes somos nosotros delante de Él. Bien, vamos a ya casi terminar. Entonces, en estos versículos ya está el pueblo al pie del monte Sinaí y el Señor se ha manifestado y ha llamado a Moisés. ¿Qué podemos ver también en estos versículos? Que el monte Sinaí tiene un tinte de exclusión. ¿A qué me refiero? A que solamente Moisés y Aarón subieron. Nadie más, había límites. También otra característica que podemos ver en esta situación es que el pueblo estaba admirado, sorprendido, tal vez aterrado por todo lo que estaba viendo. Sin embargo, eso es parte de un viejo pacto. Hoy nosotros no vamos al monte Sinaí. Hoy nosotros vamos a otro monte, al monte Sión. Este monte, ahí, está bajo un nuevo pacto. Y ahí está centrada nuestra salvación y nuestra relación con Dios. De esto nos habla el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 18 al 24. Dice así: porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque ellos no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión, a una ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Entonces, entre estos versículos que acabamos de leer en Hebreos y los últimos 4 que leímos del capítulo 19 de Éxodo, hay grandes diferencias. Aquí vemos la diferencia entre acercarse al monte Sinaí y acercarse al monte Sión. Algunas de estas diferencias
los podemos ver de la siguiente manera. En el Sinaí se habla de temor, pero en Sión se habla de amor y de perdón. El Sinaí está en un desierto seco, pero Sión es la ciudad del Dios viviente. El Sinaí, con todos sus temores y poder, es terrenal, pero el monte de Sión, al que venimos, es celestial y espiritual. El Sinaí solo, como decíamos hace un momento, al Sinaí solo podía venir Moisés y encontrarse con Dios. En Sión hay una innumerable compañía, una asamblea general, su iglesia. Sinaí tiene hombres culpables en el temor, pero Sión tiene a hombres justos. En el monte Sinaí, Moisés es el mediador. En Sión, Jesús es el mediador. Sinaí colocó un viejo pacto ratificado por la sangre de animales. Sión tiene un nuevo pacto ratificado en la sangre de Cristo. En el Sinaí se trataba todo de límites y de exclusión. En Sión se trata todo sobre una invitación. Sinaí trata únicamente de la ley. Sión trata únicamente de la gracia. Son grandes las diferencias que hay entre estos dos montes. Vemos claramente la diferencia entre la ley y la gracia. Y es por eso, hermanos, que es importante tener presente estas diferencias, porque gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, hoy podemos ir al monte Sión. Porque el castigo que Jesús recibió en la cruz, ese castigo que era para nosotros, Él lo recibió y pagó por nuestros pecados. Es algo que debemos reflexionar día a día y en todo momento, que hoy estamos bajo la gracia. Ya para terminar, hemos revisado estos versículos, pero ¿qué hay de nosotros? Hemos hablado acerca del pueblo de Israel, de cómo eran, de lo que traspasaban. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué nos dicen a nosotros estos versículos que hemos revisado? Y bueno, quisiera empezar ya esta última parte con algunas preguntas. Quisiera que nos tomáramos un par de segundos para meditar en ellas. La primera es, ¿en verdad he consagrado mi vida a Dios? ¿Mi manera de vivir le da gloria a Dios? Como les decía, hablamos acerca del pueblo de Israel y su comportamiento al inicio. Pero también, tal vez podemos identificarnos muchos con ese pueblo, porque podemos dar vuelta y revisar cómo ha sido nuestra vida, cómo ha sido nuestra actitud ante Dios después de que Él nos ha mostrado su gracia y su misericordia, después de que Él nos liberó de la esclavitud del pecado. ¿Cómo ha sido nuestra vida? ¿Murmuras? Si murmuras, murmuras contra Dios. ¿Te quejas? Te quejas contra Dios. O al igual que los israelitas, dudas que el Señor está en tu vida. A lo largo de los versículos veamos que el Señor decía que Él había llevado al pueblo de Israel ante Él. Y eso mismo ha hecho con nosotros. Si hoy estamos aquí es porque Él ha tenido esa misericordia. No es que hoy en la mañana o el primer día que vinimos a la iglesia, nosotros hayamos decidido hacerlo.
Él puso eso en nuestro corazón. Y Él nos ha traído a su presencia por el único camino posible, por el único medio por el cual podemos ser reconciliados con Él, por medio de Jesús. Así que, hermanos, si en verdad nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos pedido perdón por los mismos, nuestra fe está puesta en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, y creemos que Él ha resucitado, entonces, hermanos, somos parte de ese pueblo. Somos parte del pueblo del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, con gusto y con gozo, debemos estar acercándonos constantemente al Señor en oración, en alabanza, y como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 12, siendo este sacrificio vivo. Nuestra vida debe estar consagrada al Señor. Debemos vivir en el temor del Señor. Debemos obedecer y hacer su voluntad. Y eso a veces nos cuesta mucho trabajo. Nos cuesta vivir en obediencia a Dios. Y una de las causas es la incredulidad, como lo fue para los israelitas en los versículos que acabamos de leer, que muchas veces necesitamos ver o escuchar para creer. Pero el Señor se nos ha manifestado ya, porque Él ha manifestado su amor por nosotros en Cristo. Y además, Él se manifiesta por medio de su palabra en todo momento. Entonces, y al igual que aquellos israelitas en el Sinaí, también nosotros debemos prepararnos siempre y en todo momento, estar listos, tener un corazón limpio. ¿Por qué? Porque Cristo regresa. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero debemos tener ese corazón limpio, estar preparados para ello. Y además, esa limpieza de corazón debe reflejarse también en lo externo. Hablábamos de que los israelitas lavaban su ropa, pero en nuestro caso es diferente. Ese corazón limpio debe reflejar una vida santa, una vida en la que el fruto del Espíritu sea visible a todos quienes nos rodean, empezando en nuestros hogares, con nuestra familia, con nuestros vecinos. Entonces, si nosotros hacemos esto, hermanos, estaremos obedeciendo a Dios, estaremos haciendo su voluntad. Así que, si en verdad somos parte de ese pueblo de Dios, debemos llevar una vida que en verdad refleje que somos parte de ese reino de sacerdotes, que somos parte de esa nación santa. Una vida consagrada a Dios en todos los aspectos. Por último, nunca debemos olvidar que todo esto es por gracia, por su gracia, como lo leemos en Tito, capítulo 2, versículos 11 al 14. Tito, capítulo 2, versículos 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Así que, hermanos, la exhortación el día de hoy que nos hace el Señor es a reflexionar y hacernos esa pregunta.
nuestra vida está consagrada en verdad al Señor, si no, es un buen día para empezar. Vamos a orar. Señor, damos tantas gracias porque tú eres tan paciente con nosotros, tan misericordioso, y tu gracia sobreabunda, Señor. Damos gracias, Señor, porque aún con todos nuestros defectos, Señor, tú nos guardas, nos tienes tanta paciencia. Pedimos, Señor, que nos ayudes, pues, el Santo Espíritu, que sea nuestra vida, Señor, y que nos ayude, Señor, porque para nosotros es difícil, pero tu Santo Espíritu es nuestra vida. Y te pedimos, Señor, que nos lleve a obedecerte siempre, a hacer tu voluntad y a consagrar nuestra vida a ti, a vivir en obediencia, a darte honra y gloria en todo momento, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que nos muestras. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo, de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén.